Hola, ¿qué tal? Es una bendición estar nuevamente con ustedes para compartir la palabra de Dios. Deseo que se encuentren muy bien y estoy segura que Dios hablará a sus corazones. La palabra que el Señor me ha puesto en el corazón compartirles es algo que Dios quiere que tú sepas hoy. Dios te ama y Dios quiere bendecirte a través de esta palabra. La Escritura nos dice en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 5, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Es muy importante entender claramente lo que significa el Evangelio. Y yo quiero leerles un pasaje, una porción de la Escritura en la Biblia del lenguaje actual, donde nos dice segunda de Corintios capítulo 4, en el verso 4 dice: la buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz. Entonces, aquí nos está diciendo lo que es el Evangelio. La buena noticia habla de la grandeza de Cristo. Son las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio. Nos habla de cómo Él vino a rescatar lo que se había perdido. Y sí, todos estábamos perdidos, todos estábamos muertos a causa del pecado. Pero Jesús, el Cordero de Dios, tomó nuestro lugar en la cruz y murió para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En este momento voy a hablar acerca de la carta a los Corintios, segunda de Corintios, capítulo 4. En el versículo 6 nos dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hablando de que Dios es luz, vemos cómo Él ordenó, dice, Él hace que resplandezca la luz de Jesucristo. Y en esta versión, la versión del lenguaje actual, me gusta mucho porque tiene un lenguaje sencillo. Dice: cuando Dios creó al mundo, dijo que brille la luz donde ahora hay oscuridad. Y cuando nos permitió entender la buena noticia, o sea, cuando nos permitió entender el Evangelio, también iluminó nuestro entendimiento para que por medio de Cristo conociéramos su grandeza. Es increíble esta palabra, es muy, muy hermosa. Nos está diciendo que cuando tú lo crees, cuando tú crees con todo tu corazón el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y permites que el Espíritu de Dios obre en ti y traiga esa convicción de pecado, te guíe al arrepentimiento, cuando tú haces esto y lo aceptas en tu corazón, Dios te hace nacer de nuevo. Dios resplandece en tu corazón para que seas iluminado con el conocimiento de Dios, con el conocimiento de su palabra, con el conocimiento de la gloria de Dios. Y esto no se trata de religión, esto es revelación. Se trata de revelación que te va a llevar a tener una relación personal con Dios a través de Jesucristo y por medio del Espíritu Santo. O sea, te introduce esta revelación, este conocimiento a una relación personal con Dios. Y todo esto es por medio de la fe. Dice la Escritura que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. O sea, no lo podemos conseguir mediante nuestra bondad o nuestras buenas obras. Es un regalo que viene de Dios. Y hoy, más que nunca, necesitamos esa relación con Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles, estamos todavía en casa, quedándonos en casa, y nos damos cuenta, bueno, yo en lo personal me he dado cuenta que si no fuera porque Dios está conmigo,
yo no sé cómo estaría ahorita, ¿verdad? Es muy difícil vivir la vida separados de Dios. Y aquí en la carta a los Corintios, en el capítulo 4, el versículo 7, después de que nos ha dicho el apóstol Pablo que nos resplandece el Evangelio, a través del Evangelio nos resplandece la luz de Dios, porque Él nos ha dado esa bendición. Cuando tú naces de nuevo, dice la Escritura, que Dios te hace participante de la naturaleza divina y tú vienes a ser un templo del Espíritu Santo. Pero en el versículo 7 nos dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Cuando habla aquí de tesoro, se refiere a esa naturaleza divina que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Se refiere al Espíritu Santo que ahora mora en nosotros. La esencia de Dios está en nuestro espíritu. Ese es el tesoro. Pero los vasos de barro somos nosotros. Tú y yo, que tenemos ahora una relación personal con Dios, somos vasos de barro. Y bueno, de verdad, yo me he dado cuenta que sin Dios no podemos muchas cosas, más bien separados de Dios nada podemos hacer, dice la Escritura. En el versículo 8 nos habla de situaciones que se presentan en la vida cotidiana. Todos enfrentamos problemas, los problemas en la vida vienen y van. Ahora mismo muchos están pues muy atribulados por la situación que estamos viviendo. Y el versículo 8 nos da esta confianza. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. O sea, esta es una palabra que nos da tranquilidad, nos da la certeza de que Dios está con cada uno de nosotros. Porque sí, podemos estar atribulados, podemos estar en apuros. Muchas personas tal vez se sienten derribados o a punto de caer, a punto de rendirse en medio de las situaciones difíciles. Pero como dice la Escritura, estamos atribulados, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque en medio de la situación, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestro corazón, guarda nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados, porque sabemos en quién hemos confiado. Conocemos al Dios de lo imposible. La Escritura dice que no hay nada difícil para Dios, y al que cree, todo le es posible. Por eso es que podemos estar en apuros, pero no estamos desesperados. Podemos estar siendo perseguidos, pero no estamos desamparados. Y derribados, pero no destruidos. Esta es una promesa, es una palabra que nos levanta, nos da mucha confianza, nos hace saber la gran diferencia que hay entre vivir tomado de la mano de Dios o vivir sin fe y sin esperanza. Ahora, si saltamos al versículo 13 del mismo capítulo 4, dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito. O sea que todo esto nosotros lo podemos experimentar y lo podemos vivir por medio de la fe. Por eso es que dice, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Una vez más, aquí la Escritura nos está describiendo cómo opera la fe. La fe del corazón es cuando tú lo crees con todo tu corazón y aquello que estás creyendo fluye a través de tus palabras. Recuerden que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero necesitamos hablar lo que estamos creyendo. Este es el espíritu de fe.
Cree con todo tu corazón y hablas con tu boca aquello que estás creyendo. ¿Qué es lo que vamos a creer en medio de estas circunstancias? Bueno, la palabra de Dios. Si nos hemos tomado de la mano de Dios, si sabemos que nuestra vida está en sus manos, entonces lo que vamos a hacer es nos vamos a afirmar en las promesas de Dios. Cuando dice la Escritura, creí, por lo cual hablé, esto es lo que vamos a creer. Una promesa que está en Jeremías capítulo 29, en el versículo 11, dice así: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor. Son pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que ustedes esperan. Esto es lo que yo voy a creer. Esto es lo que estoy creyendo. Que Dios tiene pensamientos de bien para mí. Que los deseos de su corazón son buenos para mí. Dice, para dar pensamientos de paz y no de mal. Dios no está peleado contigo. Dios es un Dios bueno. Él es un padre que desea lo mejor para cada uno de sus hijos. Entonces, esto es lo que yo voy a estar creyendo. Ahora, en Jeremías capítulo 30, ahí enseguidita, en el versículo 17 hay otra promesa increíble que se aplica para este tiempo y para todos los tiempos, porque el Señor es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dice así Jeremías 30, 17: mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas. Si en este momento tú tienes necesidad de ser sanado, cree que por las llagas de Jesús tú fuiste curado. Eso es lo que nos dice la Escritura en Isaías 53, que Él fue molido por nuestras rebeliones, herido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz ya fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Si te das cuenta, para cada necesidad, para cada situación de la vida, para cada problema que tú puedas estar enfrentando, Dios tiene promesas específicas que quiere cumplir, que quiere hacer reales en tu vida. Lo único que necesitas es creer con el corazón y hablarlas, ponerlas en tus labios, empezar a hablar estas promesas. Te voy a compartir una más en Jeremías 31, en el versículo 16, dice: reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice el Señor, y esperanza hay también para tu porvenir. O sea que confía en el Señor. Dice, reprime del llanto tu voz. O sea, no estés más angustiado, angustiada, no estés desesperado. Dice, salario hay para tu trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo confiar en esta promesa? Porque Dios es nuestro proveedor. Él es Jehová Jireh, el Dios que provee. Y hay infinidad de promesas donde Él dice que Él suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria. Él da semilla al que siembra, pan al que come. Él multiplica tu semilla para que tú tengas todo lo necesario. No tienes por qué estar en un grado de desesperación o de depresión. Si tú has conocido a Dios, confía en Él. Él es tu proveedor. En 3 de Juan, versículo 2, dice la Escritura: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios para tu vida es buena, es agradable y es perfecta. No estés mirando o enfocando tu atención en las circunstancias. No estés oyendo solamente problemas, lo mal que está afuera la situación. No estés oyendo tanto de la crisis. Es verdad, no te voy a decir que caigas en un estado de negación. No, ahí está la realidad. Lo que yo te quiero decir es que no centres tu atención en ello, sino que te enfoques en lo que Dios dice de tu vida
y para tu vida, lo que Él tiene para ti. Tenemos que enfocar nuestra atención en Dios, porque de esta manera vamos a poder salir vencedores. Dice la Escritura que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. En el versículo 16, aquí en Segunda de Corintios, capítulo 4, en el versículo 16 dice, por tanto, no desmayamos. ¿Te das cuenta? No desmayamos. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza de que Dios está con nosotros. Tenemos la seguridad de que Él provee y tiene cuidado de cada uno de nosotros, de ti, de tus hijos. Dice la Escritura que Él te tiene en la palma de su mano, que Él te cuida como a la niña de su ojo. Entonces, puedes decir confiadamente como el versículo 16, por tanto, no desmayamos. No desmayes, no te canses, no te rindas. No te rindas, porque Dios está contigo. El versículo 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Aquí en el versículo 16 muy claro dice que esta leve tribulación es momentánea. Todo pasa. Acuérdate, nada es para siempre. Esto también va a pasar. Y dice que esta tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que en medio de la tribulación Dios está forjando nuestro carácter. Dios está fortaleciendo nuestra fe. Dios nos está llevando a la madurez. Estamos aprendiendo cómo vivir en fe y cómo salir victoriosos por medio de la fe. Piensa de esta situación que es una etapa de aprendizaje donde tú vas a salir fortalecido, vas a salir con mayor experiencia, vas a salir con más madurez. Pero para ello tienes que ocuparte de buscar el reino de Dios, tienes que ocuparte de leer la palabra. No vamos a pasar este tiempo en casa solamente descansando, solo durmiendo y comiendo y no haciendo nada. No, tenemos que ocuparnos de fortalecer nuestra fe y ocuparnos de conocer y leer la palabra de Dios. El libro de Colosenses dice que el apóstol Pablo oraba para que los creyentes fueran llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Así que, volviendo a 2 de Corintios, el versículo 17 dice que esta leve tribulación es momentánea. Así que no desmayes, anímate, todo esto va a pasar. Pero en el versículo 18 nos da una instrucción que a mí se me hace muy, muy importante, debemos prestarle mucha atención. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es lo mismo que yo te mencioné hace un momento. No enfoques tu atención en las cosas temporales. No enfoques tu atención en las cosas pasajeras, en lo que se ve, en lo natural. Tienes que aprender a mirar más allá de las circunstancias. Tienes que aprender a mirar en el espíritu, las cosas que son eternas, las cosas que son espirituales. ¿Qué es eso? Las promesas de Dios, lo que Dios tiene para ti más adelante. La Escritura dice que miremos, que pongamos nuestros ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Así que te quiero recomendar, enfoca tu mirada en Dios. Quita tu mirada de los problemas que te están rodeando. Pídele a Dios que te dé sabiduría. Pídele a Dios que te dé dirección, que te dé consejo. Lo que tú necesites, ahí está Él, esperando que vengas a su presencia
y tengas esos tiempos de oración, de adoración, en donde Él va a oír cuál es tu necesidad, pero tú también vas a aprender a oír su voz en oración. Enfoca tu mirada en el Señor. Hay un pasaje en la Escritura, en el libro de Romanos, donde dice la Escritura, nos está hablando de Abraham, el héroe de la fe. Cómo Dios le había dado una promesa. Dios le había dado la promesa de un hijo. Sabemos que la esposa de Abraham, Sara, era estéril, pero Dios le había prometido que le daría un hijo. Y Abraham le creyó a Dios y le creyó con todo su corazón. Y dice aquí, en Romanos capítulo 4, el versículo 17, cómo Dios le ratifica la promesa y le dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Esta palabra nos está diciendo que Dios tiene el poder, porque Él es omnipotente, de dar vida a los muertos. El cuerpo de Abraham estaba ya casi muerto, era de casi 100 años cuando nació su hijo, Isaac. Pero Abraham sabía que Dios podía dar vida a los muertos, dice, y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso es fe. Cuando tú llamas las cosas que no son como si fuesen, porque las estás creyendo con tu corazón, porque tienes la certeza, tienes la convicción, claro, estás creyendo lo que Dios dice en su palabra. Vamos a cimentar nuestra fe en la palabra de Dios. Y luego, hablando de Abraham, aquí en el versículo 18 dice, él creyó en esperanza contra esperanza. Versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por algo se le llama el padre de la fe, ¿no? A Abraham. Dice que él estaba plenamente convencido. Así es como necesitamos vivir tú y yo, plenamente convencidos de que Dios es poderoso para hacer todo lo que ha prometido. Aquí están en la Escritura, en la Biblia, las promesas que Dios tiene para ti. Tómalas, créelas, ponlas en tu mente y ponlas en tu corazón para que salgan por tus labios. Declara la palabra de Dios, llama las cosas que no son como si fueran. Tu fe tiene que estar cimentada en la palabra de Dios. ¿Ok? De esta manera vamos a salir adelante de toda esta situación que estamos viviendo y de cualquier otra que se pueda presentar. Porque los problemas siempre son parte de la vida, pero por eso necesitamos ser personas de fe. Yo quiero invitarte en esta tarde para que hagas una oración conmigo. Y quiero invitarte específicamente a aquellos que nunca han invitado a Jesús a venir a su corazón, que nunca le han pedido a Cristo que seas el Señor de sus vidas. Si tú no conoces a Dios de una manera cercana, de una manera personal, hoy lo puedes hacer. Si tú aceptas a Jesús en tu corazón, para ello necesitas arrepentirte de tus pecados, pedirle perdón y entregarle tu vida a Él. Vamos a orar y si tú decides hacerlo, en este momento hazlo junto conmigo. Yo te voy a guiar en esta oración y tú repítela de todo corazón. Dile, Señor Jesús, perdóname, yo he pecado, te he ofendido, me arrepiento, dile, me arrepiento, Señor. Límpiame, por favor, hazme una nueva criatura. Yo te entrego mi vida, quiero que seas mi Señor
y mi Salvador. Tómame de la mano y enséñame a conocerte. Te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración con todo tu corazón creyéndola, Dios la escuchó. Dios te ha perdonado, tú eres una nueva criatura. Yo te quiero recomendar que busques una Biblia para que empieces a leer las Escrituras. Y también a toda persona que escuche este mensaje, quiero decirle que no estás solo. Dios está contigo. La palabra dice que Él te tiene en la palma de su mano. Él te cuida como a la niña de sus ojos. Y no importa las tormentas de la vida, no importa lo difícil que pueda ser tu situación, tu circunstancia, tu problema. Si tú confías en Dios, si tú clamas a Él, Él te responderá y Él te mostrará el camino, porque dice la Escritura que Él endereza lo torcido debajo de nuestros pies y Él nos da sabiduría para salir adelante. Deseo de todo corazón que Dios haya hablado a tu vida y que seas bendecido con este mensaje. Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.